Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 20 del libro de los Hechos. En este capítulo el apóstol describe el viaje de Pablo desde Éfeso hasta Jerusalén, donde se enfrenta a la oposición y peligros. Esto era la vida de Pablo. También aquí en este capítulo se describe la despedida de los ancianos de Éfeso y su viaje a Troas. Te invito entonces a leer este capítulo para que encuentres todas esas lecciones que Dios tiene para tu vida y así puedas descubrir que Dios pide de ti que te conviertas en un evangelista de su palabra. Dice la Biblia, Hechos 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Este alboroto que hubo en Éfeso, ahora Pablo decide volver a esas iglesias que había plantado allí en Macedonia. Mira, Pablo no solamente plantaba iglesias y predicaba, sino que él consolidaba esas iglesias. Luego que las plantaba, iba a otro lugar a plantar más iglesias y así iba de lugar en lugar, pero después pasaba una vez más por aquellos lugares donde había plantado esas iglesias para confortar, para fortalecer, para consolidar la fe de los hermanos que habían en esos lugares. Y entonces allí empieza este recorrido. Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo que te decía, mira, siempre Pablo encontró obstáculos, barreras, impedimentos, pero nunca se detuvo. Él siguió predicando la palabra del Señor y por eso muchas vidas eran fortalecidas. Muchos conocían del evangelio de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Luego, el versículo 7 al 12, llega allí a Troas. Y allí hay un dato curioso, interesante. Dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Este es un tema o es un versículo controversial a veces para los que quieren controversiar. ¿Por qué? Porque dicen, mira, aquí la Biblia me dice que los cristianos se reunían el domingo. Pero ese es un error, porque primero, el propósito de Lucas con esto no es decir que el día de reposo lo está cambiando, no, simplemente está contándole a Teófilo lo que sucedió. Ahora, si somos más minuciosos en esto, esta reunión, ¿por qué se hizo? Primero, porque a Pablo le era necesario viajar el siguiente día. Y segundo, mira bien, la reunión se hizo en la noche, o sea, para amanecer lunes. Quiere decir que ya no era domingo, aunque se diga aquí y el cómputo diga que es el domingo en la noche, sin embargo no es al terminar el sábado. Recuerda que el concepto bíblico, que es bíblico realmente, y si tú me dices que el día de reposo ha sido cambiado, tienes que demostrármelo a través de la Biblia, porque todo lo que nosotros hablemos debemos hablarlo con un escrito está. Y la Biblia me dice en Génesis, en el capítulo 1 y en Levítico 22:32, que el día empieza cuando el sol se oculta, y fue la tarde y la mañana. Primero es la tarde, es decir, noche. Las tinieblas llamó noche y a la luz llamó día. Esa es la división del día. La noche, que es tarde, y la luz, que es día o mañana. Entonces, cuando Génesis dice y fue la tarde y la mañana, está diciendo que el día realmente comienza en la noche. Cuando el sol se oculta, allí inicia un nuevo día. Por ejemplo, el día de hoy, cuando el sol se oculte, ya no hablaremos de hoy, sino que estamos hablando del día siguiente, mañana. Por ejemplo, el domingo que dice aquí el versículo 7 de Hechos 20, realmente no fue un domingo, porque ya el domingo había terminado. Cuando el sol se ocultó, dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Quiere decir que fue en la noche que se hizo este evento. Y como se hizo en la noche, entonces tan pronto el sol se ocultó, el primer día de la semana había terminado y empezaba un nuevo día, bíblicamente. Entonces, bíblicamente hablando, si tomamos este versículo para decir que el día de reposo ha sido cambiado, entonces tendríamos que decir que no fue el domingo, sino el lunes, porque bíblicamente hablando fue el lunes en el cual se hizo esta reunión.
Pues el cómputo se dice porque era el cómputo griego que era domingo en la noche. Como nosotros hoy decimos domingo en la noche, para nosotros el domingo de la noche es cuando el día se acaba y empieza la noche. Eso es para el hombre, pero para aquel que cree en la Biblia, ya cuando el sol se oculta, inicia un nuevo día. Por eso no podemos tomar este versículo para decir que el día de reposo ha cambiado, porque no es el propósito del evangelista. El propósito simplemente es hablar que fue necesario reunirse allí estas personas, estos cristianos, porque Pablo necesitaba viajar el siguiente día. Entonces se reunieron para compartir el pan y para fortalecerse. Pero como se extendió hasta la medianoche, entonces había un muchacho allí, que dice el texto, que llamaba Eutico. Tú conoces la historia, no voy a centrarme en ella. Simplemente quería mencionarte este detalle. Primero, que el día de reposo no ha sido cambiado. Y segundo, que Dios tiene autoridad, poder para resucitar muertos. No importa los días que lleven de muertos, o no importa que sea inmediatamente. Mira, Eutico cayó, murió, pero Dios le dio autoridad a Pablo para poder resucitarlo. Y esto hizo que el evangelio creciera, se fortaleciera más. Luego Pablo sigue viajando, haciendo ese recorrido, visitando las iglesias que antes había fundado. Interesante, va consolidando y fortaleciendo. Pero el versículo 17 en adelante, hasta el versículo 35, empieza un discurso de Pablo cuando se despide allí en Mileto. Un discurso interesante. Te invito para que lo leas. No voy a tener el tiempo de poder leer todo este discurso, pero simplemente voy a mencionarte un detalle que me llama mucho la atención de la sierva del Señor Elena de White. Dice: cuando Pablo presentó delante de la gente sus manos gastadas por el trabajo, dieron testimonio de que no dependía de otros para su sostén. Él estimaba que no disminuía en nada la fuerza de sus conmovedoras exhortaciones, razonables, inteligentes y elocuentes por encima de las de cualquier otro hombre que hubiera participado en el ministerio cristiano. En Hechos 20, 17 al 35, vemos bosquejado el carácter de un ministro cristiano que fielmente cumplía con su deber. Era un ministro versátil. No pensamos que sea obligatorio que todos los ministros procedan en todos los respectos como lo hacía Pablo. Sin embargo, decimos a todos que Pablo era un caballero de la clase más noble. Su ejemplo muestra que un trabajo manual no necesariamente disminuye la influencia de alguien, que al trabajar con las manos en cualquier ocupación honorable no debiera convertir a un hombre en rudo, áspero y descortés. Interesante lección en esta. Por eso te invito a leer estos versículos. Es muy especial que puedas detallar versículo por versículo de estos del 17 al 35, porque allí hay lecciones demasiado vitales acerca de lo que nosotros debemos hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Sentir amor, pasión, entrega por las almas, compartirles el evangelio y permitir que Dios fortalezca cada una de nuestras vidas. En medio del discurso que Pablo da allí acerca de cómo debe comportarse un ministro, les dice en el versículo 28 al 30: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está hablándole a los líderes de iglesia. Y este mensaje es ahora para ti, querido hermano, querido líder de iglesia. Tal vez eres un director de un departamento, eres un anciano, eres primer anciano, un predicador, no sé, un cargo de liderazgo que tengas en la iglesia. Escucha muy bien lo que tiene para decirte el apóstol. Debes cuidar, apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. Y dice el versículo 29, ¿por qué debemos hacerlo? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira de lo que está advirtiendo Pablo a la iglesia, que tengan mucho cuidado, especialmente los líderes, que se encarguen de instruir a la iglesia, de educar, de enseñar, para que el error no venga a dominarlos. Y dice la sierva del Señor en la carta 136 del año 1898. Por la luz que el Señor me ha dado, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Sí, ya han estado en acción y hablando cosas que Dios nunca ha revelado, poniendo las cosas sagradas en un mismo nivel con las cosas comunes. Se han presentado y continuarán presentándose como temas caprichosos, sofismas de los hombres y no la verdad.
Las fantasías de las mentes humanas inventarán criterios en cuanto a la verdad que no son la realidad, de modo que cuando se destaque el verdadero criterio será considerado en el mismo nivel en que están los de invención humana que no tienen valor. Podemos esperar que se recurra a toda suerte de ideas y que se las mezcle con la sana doctrina, pero mediante un discernimiento claro y espiritual, mediante la unción celestial, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común, lo cual se incluye para confundir la fe y el sano juicio, y para restarle mérito a las grandes y augustas verdades que debieran ser normas para este tiempo. Nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser tergiversada, disminuida y desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos como en estos últimos días. Hombres se han presentado con su conjunto heterogéneo de herejías que presentan a la gente con oráculos. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres puedan forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no los convierte en verdad. ¡Oh, qué reproche es este para las bajas normas de piedad de las iglesias! Hombres que quieren presentar algo original promoverán cosas nuevas y extrañas, y sin un debido examen se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría y la presentarán como una cuestión de vida o muerte. Tenemos la verdad, la sólida verdad en la palabra de Dios, y todas esas especulaciones y teorías sería mejor que fueran liquidadas en la cuna antes de ser fomentadas y presentadas como importantes. Debemos oír la voz de Dios que procede de su palabra revelada, la segura palabra profética. Los que quieren darse importancia y procuran hacer algo espectacular, sería mejor que reflexionaran con cordura. Mira estos excelentes consejos que da la palabra del Señor. La sierva de Dios, debemos prestarle mucha atención para que no caigamos en los errores y no permitamos que la iglesia entre en teorías extrañas que nos desvíen y nos alejen de la verdad. Sigue diciendo el siervo del Señor en Review and Herald del 8 de junio del año 1897. Mucho del llamado cristianismo pasa como ortodoxia genuina y fiel, pero esto se debe a que los que dicen profesarlo no tienen una persecución que sufrir por causa de la verdad. Cuando llegue el día en que se invalide la ley y la iglesia sea zarandeada por las fieras pruebas a que serán sometidos todos los que honran en la tierra, una gran proporción de aquellos que pasan por ser genuinos prestarán oídos a espíritus engañadores y se convertirán en pérfidos y traicionarán sagradas verdades. Demostrarán que son nuestros peores perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, dice aquí Hechos 20, y muchos prestarán atención a espíritus engañadores. Los que se han sustentado con la carne y la sangre del Hijo de Dios, su santa palabra, serán fortalecidos, arraigados y fundamentados en la fe. Dispondrán de evidencias crecientes para apreciar y obedecer la palabra de Dios. Dirán como David: han invalidado tu ley, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Mientras otros los consideren como escoria, se levantarán para defender la fe. Todos los que tienen en cuenta su conveniencia, su placer, su beneficio, no soportarán la prueba. Grandes lecciones, querido hermano, nos deja este discurso que Pablo da a la iglesia allí en Mileto. Les aconseja que permanezcan firmes y fieles porque se levantarán muchos falsos maestros. Y ahora la sierva del Señor nos aconseja a nosotros lo mismo. Hoy se están levantando falsos maestros que enseñan cosas como si fuesen verdad, pero dentro va el error. Simplemente es para engañar nuestra mente y hacernos desviar del propósito al cual Dios nos ha llamado. Por eso, querido hermano, debemos cada día estudiar la palabra del Señor, ser reavivados por ella y permitir que Dios controle, dirija y guíe nuestro pensamiento, nuestros impulsos, y todo lo que hagamos siempre sea para honra y gloria suya. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 20 del libro de Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!